Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus haré el viaje Buenos Aires-Mar del Plata en un bus premium o bus suite 180 grados de Tony Tour. Iré hasta la playa de Mar del Plata. Vemos el mapa de viaje entre Buenos Aires y Mar del Plata. Es un viaje que dura 5 horas, sale a las 9 de la mañana y el bus atraviesa 410 kilómetros de ruta. Domingo 4 de febrero 2024, este viaje es parte de una super vuelta, una asociación de viajes en buses. En la mañana llegué desde Mendoza en este hermoso bus de Andesmar. Tenía una reserva de hotel en Buenos Aires para pasar la noche. Mi idea inicial era descansar en Buenos Aires, pasear un poco y recorrer algo que se pudiera disfrutar un domingo, nada que ver con Mar del Plata. Retiro es el terminal más grande de Buenos Aires, el gran terminal de omnibuses, o la terminal como le dicen allá. La última vez que había estado en Buenos Aires y en Retiro fue en 2019. Tengo varios videos de mis paseos en Argentina, están en el canal, y ahora estaba recorriendo tranquilo el terminal. Estaba muy feliz de estar aquí otra vez. Retiro tiene cerca de 250 boleterías y son 75 andenes o plataformas. Hay buses a muchos destinos, incluyendo internacionales. Es una barbaridad. Para ordenarse, hay mapas del terminal. Las boleterías están distribuidas según la región a la que van, con un color distintivo. En eso es muy ordenado. Esa mañana, en los buses internacionales, había un bus El Rápido que iba a Lima, Perú, a las 8:30. Tremendo viaje. Paseando y mirando las boleterías, después de una sucesión de pensamientos e ideas locas de viajes por el día, terminé comprando un boleto a Mar del Plata. Fui a la boletería de Tony Tour, una de las empresas del tramo, y compré el boleto. El mapa de asientos me pareció muy lindo. Vean el detalle, este es el bus suite 180 grados. En el terminal de Retiro hay unas pantallas que indican las salidas y llegadas. Mi bus estaría entre las plataformas 50 a 66. En los andenes o plataformas dice claramente el número, de ahí solo queda estar atento a que llegue el bus y estar listo para moverse a la plataforma en que lo asignen. Puntual en horario, llegó el hermoso bus de Tony Tour que me llevará a la costa atlántica. Para mi alegría, justo llegó un bus troyano, que es una carrocería argentina a la que nunca me había subido. Qué genial poder hacer estos viajes y compartirlos con ustedes. El bus ya quedó en el andén. Los pasajeros fueron llegando para abordar. Mar del Plata es una de las mayores ciudades turísticas de playa en Argentina. Estamos en verano, plena temporada estival, y este viaje debe ser uno de los más concurridos. Los porteños o bonaerenses podrán corroborar eso y contar sus experiencias en los comentarios. Este bus suite o premium tiene asientos con reclinaciones 180 grados, la máxima categoría de servicio en Argentina, también en Chile y otros países latinoamericanos. El bus se ve precioso. Yo ahora estaba haciendo la fila para entregar la maleta y poder abordar el bus. Estoy entrando a este bus troyano Teia. Esto es el primer piso del bus, que tiene asientos cama ejecutivo. En Chile le diríamos salón cama. En Brasil, leito. Me llama la atención que el piso es blanco, pero se ve como nacarado. Se ve lindo, súper elegante. Y arriba, en el segundo piso, están los asientos suite o premium, con la famosa reclinación de 180 grados. Yo viajaré en la última fila, porque eran los asientos que quedaban, y también porque si no es panorámico, a mí me gusta más viajar bien atrás. Todavía no subían todos los pasajeros del bus. Tenemos configuración 2 y 1, hay asientos en pares y asientos individuales, y pueden apreciar el espacio que tienen estas butacas suite 180 grados. Aquí recliné totalmente uno de los asientos para que lo aprecien. Puedes viajar acostado, así viajaré a Mar del Plata. Vale la pena viajar en buses cómodos
Mucho más cuando vengo viajando en bus desde Santiago de Chile. Arriba tenemos la numeración. Mi asiento es el 18. Hay aire acondicionado, luces de lectura. Tenemos puertos USB para conectar dispositivos como mi celular. Todos los asientos tienen una separación de cubículo. Tenemos posavasos que tenemos que desplegarlos y los podemos guardar. Aquí tengo una botella de Paso Los Toros, pomelo, me encantan estos sabores. Tengo un montón de espacio para estirar las piernas, aunque yo no soy tan alto, mido 1,70 m. Y ahora les enseñaré cómo usar el reposapiernas. Esta es la posición habitual del salón cama o cama ejecutivo. Lo novedoso o interesante es que este reposapiernas puede tener otra posición. Lo puedes levantar y después de maniobrarlo puedes quedar acostado con las piernas estiradas. Una delicia. Al medio hay unos agujeros para poner bandejas que se usan para servicios de cena, aunque este bus no tiene nada de eso. Y en el otro lado tenemos el mecanismo para reclinar el asiento y donde tengo que levantar esta pequeña cosa de aquí. Esta es la versión práctica de lo que comenté. Aquí reclinaré el asiento del bus para quedar en la posición horizontal de 180 grados. Muy genial para viajar. Estaba grabando lo de la reclinación del asiento cuando justo nos empezamos a mover, a salir del terminal Retiro de Buenos Aires para ir directo hacia Mar del Plata. En Buenos Aires, la ruta que tomamos va paralela al Río de la Plata. Esta es una autopista subterránea, el Paseo del Bajo, que la usan principalmente los buses y los camiones. Y al nivel de superficie pasamos al lado de Puerto Madero, que algo podemos ver aunque tenemos la vista obstruida o tapada, y estaremos viendo las zonas cercanas al río mientras estemos en la metrópolis de Buenos Aires, mirando también otras zonas portuarias que tiene esta gran capital argentina. Yo reconozco que estaba muy feliz con hacer esta aventura loca. Lo primero, especialmente si ves uno de mis videos por primera vez, en este canal verás viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos o que a mí me gustaría conocer. Esas son mis pasiones, entonces yo acá publico viajes en buses, en trenes, en aviones, en metro. Hay series por cada tipo de transporte y también paseos, aventuras y viajes locos como este. En esta aventura solo tenía un día en Buenos Aires. La verdad es que da para venir por mucho tiempo a la ciudad, pero en el plan original me quedaría solo una noche, porque la idea era descansar antes de hacer el viaje a Santiago de Chile, porque al día siguiente me devuelvo en bus desde Buenos Aires a Santiago, directo. Yo había pensado en recorrer la ciudad en transporte público, viajar en el metro, que ya le llaman subte, viajar en micros, que ya son bondis, colectivos, estar en el hotel descansando. Pero como era día domingo, el transporte en domingo es súper lento. Y lo otro es que Buenos Aires estaba con ola de calor. Toda esa semana en Chile y Argentina, en Santiago, en Mendoza, en Buenos Aires, hubo un calor espantoso. Entonces el supuesto día de descanso y relajo en Buenos Aires se transformó en un viaje relámpago a Mar del Plata, que nunca había ido. No tenía idea de qué podría ver, todo muy improvisado, pero me tenía feliz. La idea de estar fresco en la playa y mojarme los pies en el mar, además de viajar en este bus maravilloso, todo eso me tenía más que feliz y motivado. Un viaje sorpresa. Me da lo mismo viajar 5 horas, estar un rato y después volver otras 5 horas. La vida es una, hay que vivirla intensamente. Y hacer estas cosas a mí me hace muy feliz. Del viaje mismo, cuando entregas el equipaje de bodega, te pegan el número de tu maleta en el pasaje para que no lo pierdas. Un detalle, yo siempre llevo dinero en efectivo para dar propinas a quienes te suben o bajan las maletas en Argentina. El cargador USB del bus me funcionó súper bien, eso es un alivio cuando estás en otro país. Muchas gracias Tony Tour por eso. El servicio incluía esta almohada sencilla de color morado.
Y mirando hacia adelante se ve toda la ruta con muchos autos. Mucha gente iba hacia la playa, me imagino. El logo de Tony Tour es un caballito de mar, muy tierno, que aparece en la parte de la cabeza del asiento. Y como venía llegando desde Santiago y Mendoza, igual quería aprovechar el viaje para descansar y tomar una siesta, aunque no dormí tanto porque quería ver y disfrutar la ruta. ¿Cuándo más estaría aquí viendo esto? Yo disfruto de cada cosa, de cada momento, cada viaje, cada conversación. Al final, la vida está en esos detalles cotidianos. El pasajero del lado ya estaba durmiendo. Si hiciera varias veces la ruta, yo también estaría haciendo lo mismo, no lo culpo. El bus estaba casi con capacidad completa. Arriba quedaron como 3 asientos libres y abajo estaba todo vendido. Yo estoy bajando porque voy a ir al baño. Esto ya es el baño del bus. Tenemos un dispensador de papel, un lavamanos, abajo hay un basurero. Arriba tenemos una luz, hay pasamanos o agarraderas. Abajo tenemos el baño químico solo para orinar. Y acá atrás tenemos un espejo. Esto me parece que es un secador de manos. Revisando, esta llave del baño da jabón y la otra nos brinda agua. Había agua y jabón. Y ahora sí que sí puedo descansar tranquilo. En los viajes largos hay que hidratarse mucho. En la ruta vemos nubes bonitas, muchos campos, hay distintos cultivos, de repente se ven vacas. Son los paisajes de la pampa húmeda, de las praderas. Me encanta venir a Argentina. Les contaba que me gustaba viajar, viajo mucho en transporte urbano y entre ciudades. En el caso de Argentina he podido estar en varias ciudades, me encanta la comida, pero también la buena onda de la gente. Tengo varios amigos, siempre me he sentido bien acogido. El viaje de Buenos Aires a Mar del Plata se puede hacer en tren, por momentos vamos junto a la línea del tren. Reconozco que me hubiera gustado tomarlo, en algún momento lo pensé, pero comprar los boletos del tren era una odisea, era algo muy complicado. No sé si alguien sabe cómo comprarlos finalmente. Es una experiencia muy diferente a lo que fue comprar este pasaje de bus muy improvisado y la comodidad que tiene este bus. Yo estoy agradecido de Dios tanto por la vida como por estas bendiciones o regalos. Cuando pensé en viajar en bus, quería viajar en un bus troyano o de otra carrocera argentina. Tenía en la mira viajar en Betel ejecutivo por eso. Quizás más adelante lo haga o en una empresa de ese grupo. Quería viajar en un bus troyano y justo me tocó este bus espectacular. No conocía el modelo Teia, la novedad, la mejor versión de esta carrocera, la más nueva, y son detallitos muy lindos que me da la vida y que agradezco mucho. En un momento, paveando, justo pasó el tren, no lo pude grabar, pero sí le pude hacer una foto de recuerdo. Ha sido un viaje lindo, muy bonito, relajante, tranquilo y con paisajes bonitos. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con el resto de esta aventura loca. La unidad es un bus de 2 pisos, troyano Teia, de manufactura argentina. Chasis Scania K440, inscrito en el año 2022, con 20 asientos suite 180 grados en el segundo piso y 12 asientos cama ejecutivo en el primer piso. Tony Tour tiene 12 buses en total, según el Ministerio de Transporte de Argentina. Son 3 unidades con asientos suite 180 grados y 9 buses con 43 asientos cama ejecutivo. Unidades Marco Polo, Metal Sur y Troyano. En fotos, si hubiera vuelto en Tony Tour en la tarde, me hubiera tocado este hermoso Metal Sur Starbus 3, el 2302, estaba precioso, será para otra vez. Y en Buenos Aires pude retratar el bus 1870, uno de los buses troyano Calixto, la generación anterior del bus de este viaje. Buscando datos de la empresa, en su sitio web aparecían varias fotos. Este bus troyano Elegance
sería como el abuelo de nuestro bus TIA. Y entre sus buses antiguos estaba este lindo bus Megadic con el caballito de mar. Tenemos 8 horarios diarios, por lo menos a la época del viaje. 2 horarios tienen buses suite 180 grados y los otros 6 tienen cama ejecutivo. El viaje dura 5 horas. El boleto me costó 39.200 pesos argentinos, como 44.000 pesos chilenos, 48 dólares. Y eso sí, el pasaje mío quedó con descuento, porque el precio base es mayor, cercano a 60 dólares. Antes de comprar el boleto, yo revisé los horarios en el celular, en el terminal de retiro, y en las plataformas de venta de internet aparecía el precio base. En el supermapa, este viaje aparecerá en la sección de Ando en Bus, ubicado espacialmente en el terminal de ómnibus de Mar del Plata. En ese mapa puedes ver todos los videos del canal. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias, mi gratitud con ustedes. Gracias a ustedes y también a quienes compran mis queridos libros, puedo hacer estas aventuras y compartirlas aquí. De verdad, muchas gracias. Les contaba que este viaje es una super vuelta loca. Hice Santiago-Talcahuano-Santiago en M-Bus Suite 180 grados, Tachuapa Internacional haciendo Santiago-Mendoza, Andesmar para llegar a Buenos Aires, Tony Tour y Plusmar para el viaje corto a Mar del Plata y al día siguiente Cata Internacional en la legendaria ruta Buenos Aires-Santiago. Han sido kilómetros y kilómetros de ruta, pero muy feliz de disfrutar estas cosas, de vivir a concho, como decimos en Chile, vivir intensamente la vida. En este viaje recibí algunas ayudas. Uno de los seguidores, Lautaro Lins, cuando vio que iba a Mar del Plata, porque lo puse en Instagram, me compartió muchos datos de cómo moverme, cómo llegar a la playa, y que un saludo gigante y un agradecimiento enorme, Lautaro. Y también, indirectamente, Adrián Yodice en el canal de buses rosarinos, uno de ellos aficionados argentinos de trayectoria. Él tiene varios videos de los buses de Mar del Plata. Una de las partes más lindas de la ruta fue cuando pasamos una plantación de girasoles. Argentina es muy agrícola, tiene cultivos de muchas cosas y muchos campos en su territorio. Nunca había visto campos de girasoles, es una postal bonita, preciosa. Los girasoles se usan para aceite, también como flor ornamental o para forraje. Argentina es de los países que tiene más girasoles y vacas. Tiene muchas vacas. Es que la carne argentina es tan rica. A las afueras de la ciudad pasamos por un parque acuático, el Parque Aquasol, que tenía muchos autos y algunos buses de turismo. Y viendo ese parque uno sabe que ya está llegando a la ciudad de Mar del Plata. Estamos en la zona del aeropuerto de Mar del Plata, MDQ, con el cartel que nos da la bienvenida a la ciudad. Yo reconozco que no sé casi nada de Mar del Plata y estuve un rato muy corto como para dar cátedra de eso y enseñarles que tiene la ciudad, pero me pareció una ciudad muy bonita y agradable, y sobre todo con una temperatura más fresca y agradable que Mendoza o Buenos Aires. En Mendoza, cuando llegué, había 40 grados, Buenos Aires estaría sobre los 30 grados con calor húmedo, y aquí es clima de playa, relajo total. De Mar del Plata, de lo que pude leer, según la municipalidad viven como 500.000, 600.000 personas, pero en verano hay 2 millones de personas. Con los turistas vienen en masa, llega mucha gente. Es una ciudad que tiene carácter de balneario, de playa. El turista viene a la playa, al casino, a los restaurantes, toda la onda turística, pero también tiene una parte de puerto pesquero. Y con los cultivos agrícolas también tienen otra actividad por ahí. Así como Viña del Mar es la ciudad jardín en Chile, Mar del Plata es la ciudad feliz o la feliz, le dicen de las dos maneras, y se asocia a la felicidad. Puntuales en horario, llegamos al enorme terminal de buses de Mar del Plata, la llamada oficialmente Estación Ferroautomotora de Mar del Plata, porque combina los buses, pero también es estación del tren. Funcionan las dos cosas. Algo que me gusta en Argentina es que los terminales son grandes, gigantes, enormes,
con muchos espacios para maniobrar. Y en el caso de Mar del Plata, tantos andenes o plataformas se justifican porque hay buses normales, pero también montones de buses de turismo que llegan. Toca bajar de este bus troyano Teia de Tonitur, realmente un viaje excelente. Vemos la ventana panorámica, habría sido bonito viajar ahí, pero hay que comprarlo con tiempo, son los primeros asientos que venden. Bajando, antes no pude mostrar bien la puerta del baño, así que ahora la vemos bien. Por fuera, Mar del Plata me recibía con brisa, 21 grados Celsius, una maravilla. Muy bonito este bus suite 180 grados de Tonitur. La pintura es sencilla, pero súper bonito. Me quedé a tomar las últimas fotos del bus y grabar los detalles que no pude grabar en Buenos Aires. También le conté al conductor, que se llama Marcelo, que en algún momento va a aparecer el video en YouTube. Y ya ahora tenía que correr, moverme, porque tenía que comprar el boleto de regreso, dejar la maleta e ir a la playa a conocer dentro de lo que podía conocer con ese tiempo limitado. En el terminal, este negocio guarda los equipajes, custodia, y en el otro lado vemos las boleterías de las empresas. Son varias boleterías y muchos destinos diferentes, no solamente Buenos Aires. Hay buses para muchas zonas de Argentina, algunas bastante lejanas. Tanto así que hay una tabla en el terminal que te dice todas las zonas o regiones cubiertas y las empresas. En un extremo del terminal están las boleterías del tren y la estación del tren que hace Mar del Plata, Buenos Aires. En comodidad este bus es superior, salvo que viajes en el coche camarote en el tren, pero el tren tiene un pasaje muy económico, bastante más económico que el bus. En Buenos Aires el tren llega a la estación de Constitución. Lautaro me contó que la calle San Martín es una calle peatonal importante, hay varias tiendas y si caminas hasta el final te deja en la playa. Mar del Plata tiene una gran costa con muchas playas, yo solamente pude estar en una playa, que es la de esa calle, la playa cercana al casino. Dejé la maleta en ese negocio, en la mochila me traje unas chalas, una toalla de estas que se secan rápido, las toallas de microfibra, y el pantalón es afortunadamente uno de esos que se hace short. Con una cremallera puedo sacarle una parte del pantalón y queda como short. Mar del Plata es para venir con más tiempo, por el fin de semana, por semanas enteras, de vacaciones. Hay muchos panoramas que ustedes mismos, si han venido, pueden compartir en comentarios. Suena criminal venir por tan pocas horas, pero la locura ya está hecha. Y qué felicidad. Me mojé los pies en el océano Atlántico después de días viajando desde Santiago de Chile. El agua estaba rica, tibia, en internet decía que tiene entre 18 y 24 grados en verano, rica. Agua transparente, la arena es fina y muy agradable. Valió la pena el viaje, por la hora no pude almorzar, era almorzar o venir a la playa, elegí venir a la playa, y aún así lo vale. Me despido con estas vistas, agradezco la sintonía, la buena onda, espero que hayan disfrutado, que se hayan sentido acá. Nos veremos en más aventuras, pueden ver los otros viajes anteriores si no los han visto, todos han sido divertidos y deseo que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Que esté muy bien, chau.